¡Hey! ¿Qué pasa, meninito? Bienvenido al segundo vídeo del año y hoy nos visita este producto que acaba de salir recientemente al mercado y se llama Swift Z de la marca CVW. Ambos monitores son de 5,5 pulgadas, tienen pantalla táctil, pero tienen una característica muy interesante que los diferencia del resto. Y esa característica es que este monitor es un transmisor de vídeo y este monitor es un receptor de vídeo. Sí, amigos, transmisor y receptor están integrados en el propio monitor. Y eso nos ofrece muchas ventajas. Para empezar, solamente necesitaríamos un cable HDMI en lugar de dos. También necesitaríamos solamente dos baterías en lugar de 4, ya que con una estamos alimentando tanto el transmisor y el monitor como el receptor y el monitor. Esta característica me encanta porque el hecho de tener un transmisor integrado en el propio monitor hace que no sea tan aparatoso, tenga menos peso y sea muy fácil de llevar. Ambos aparatos pueden separarse en una distancia máxima de 250 metros según el fabricante. Y además también anuncia que tiene un delay, un retraso, una latencia de 0,07 segundos, lo cual está bastante bien para poder hacer de foco. Otra característica muy interesante de estos dos aparatos es que tanto transmisor como receptor tienen aquí detrás dos slots para poner baterías tipo Sony NPF. Como podéis ver, en la parte trasera aquí están los slots y aquí tenemos un ventilador el cual es bastante silencioso. Si no tienes baterías tipo Sony, no te preocupes, también tienes aquí para poder conectarlo a la corriente con 12 voltios. El diseño, como podéis ver, es muy similar al monitor que vimos en el vídeo anterior. Tanto transmisor como receptor cuentan con una entrada HDMI y una salida HDMI para poder hacer loopout, pasarle la señal al foquista o incluso enviársela al director. Y sí, amigos, también tiene para poder monitorizar el sonido con una salida de auriculares. Pero basta de chacharas y vamos a probar estos productos. Cogemos aquí el transmisor, aquí tenemos el receptor que ya tiene puestas las antenas y vamos a ponérselas al transmisor. Se ponen muy sencillamente, como podemos ver. Ahí va una, aquí va otra. Y lo que estaría bien sería poder orientar estas antenas, por ejemplo, algo tal que así, para que tenga más cobertura. Además lo recomienda el fabricante. Y simplemente para hacerlos funcionar le ponemos la batería tipo Sony, aquí, pulsamos este botón, ¡pum! Y ya encaja. Podemos alimentarlo, como hemos dicho, con dos baterías, pero yo lo voy a hacer de momento con una. Se lo ponemos al transmisor y ahora al receptor, ya los tenemos aquí, muy bien, ahí está. Y ahora el transmisor iría conectado a la cámara, enciendo la cámara y conectamos la cámara a el transmisor para que le pase la señal remotamente hasta un máximo de 250 metros a este receptor. Muy bien, aquí la tenemos, sería HDMI. Y se me hace muy rápido porque no tengo que conectar ni esto a un receptor de vídeo ni esto a un transmisor de vídeo, simplemente con un solo cable podemos hacer funcionar todo el sistema. Y ahora vamos a apartar esto a un lado. Y bueno, en la caja también tengo que mencionar que viene con esto, que simplemente es una montura que se pone aquí, sería así. Y esto de aquí, pues bueno, es un Sun Hood, para los que no lo sabéis, es como una especie de parasol. Esto se pondría aquí y cuando hace mucho sol, pues se pone por encima, algo tal que así, y así el sol pues protege, o mejor dicho, el parasol protege del sol. Sí que es cierto que en condiciones de mucha luz cuesta mucho ver la pantalla y esto te puede ayudar. Pero ahora vamos a encenderlo. Mantenemos pulsado el botón como el modelo Andicine que vimos en el vídeo anterior. Y aquí hacemos lo mismo, mantenemos pulsado el botón, y ahí tendremos la señal de vídeo. Tienen que estar en el mismo canal. Tienen 4 canales, tanto el transmisor como el receptor, tenemos que emparejarlos en el mismo canal. Por ejemplo, aquí le voy a poner que ponga la señal, ahí la tenemos. Como podemos ver, aquí ya tenemos la señal, aquí pone no signal, podemos esperar un poquito para que pille la señal. Mientras tanto, os digo, aquí lo podéis ver mejor. Ahí, que si hacemos así, tenemos el backlight a tope y si hacemos así podemos bajar el brillo, igual que en el modelo que vimos en el vídeo anterior, el Andicine C6, y aquí hacemos lo mismo con el volumen. El menú es muy parecido, yo creo que es el mismo proveedor, pero está muy bien este sistema de poder tener un transmisor y receptor integrado en el propio monitor. Como podemos ver, ahí está intentando conectar con el transmisor. Voy a ver si conecta directamente y si no, vamos a ver los canales en los que están. Como digo, tendrían que estar emparejados. Ahí parece que está enlazando Link Up with Transmitter y ahí tenemos la señal. Como podemos ver, está en el mismo canal. Vamos a ver, ahí está. 1080, 60 Hz. Vale, lo primero que tenemos que hacer, recordar, aquí tenemos un botón para activar el táctil, touch on, y ahora sí, si yo hago así,
vemos que estoy en el canal 4 a tope de cobertura y esto lógicamente también tiene que estar en el canal 4. Este ya tenía el táctil activado y como vemos canal 4. Entonces del canal 4 se la pasa a este y aquí podemos ver la latencia que tiene. Como vemos, pues es esta la latencia. 0,07 segundos según el fabricante. A mí me parece bastante rápida, yo creo que incluso se podría hacer foco. Y el brillo, bueno, es cierto que el brillo no es la mejor característica de este monitor, sí que lo era en el vídeo anterior el otro monitor, y sí que en mi opinión sería algo que deberían corregir para los próximos modelos. Pero sinceramente me parece algo muy portátil, un sistema de vídeo inalámbrico dentro de un monitor es algo sensacional. Por si no lo he dicho, están construidos en aluminio, sin embargo el Andicine estaba construido en plástico. Esto lo hace mucho más robusto. Y ahora sí, os voy a enseñar cómo funcionan estos menús. Bueno, pues ya tenemos aquí los monitores, este es el transmisor, como bien sabemos va conectado a la cámara y esto sería el receptor. Aquí tenemos puesto este BB8 y bueno, lo primero, necesitaríamos activar el touch. Así no haría nada porque está desactivado. Si yo le doy aquí, lo activaríamos. Voy a bajar un poquito el brillo porque le queda poca batería. Si yo hago así, entraríamos al menú y este menú, simplemente en la primera opción, son los dos menús iguales, ¿vale? Vamos a hacerlos directamente con este. Podemos encontrar aquí todas las ondas. Si las activamos, veríamos aquí el vertoscopio, los niveles de audio, histograma, etcétera. Vamos a seguir viendo más. Aquí, le doy ahí. Luego aquí podemos quitar esto, tenemos el Parade, que lo podemos activar, ahí lo tenemos, en RGB, también lo podemos poner en Hue, podemos ponerlo en el I, y por supuesto podemos desactivarlo. El vertoscopio también hacemos lo mismo, y los podemos poner en la pantalla del histograma también, ahí lo vemos. Algo muy interesante es el Focus Assist, el asistente de foco. En mi cámara, por ejemplo, no tiene asistente de foco, entonces esta opción me parece fantástica para poder, para poder enfocar el sujeto, porque le da una característica profesional a una cámara que no lo es. Lo desactivamos, el audio emitter está ahí, vemos que ha aparecido, lo que pasa que lo está tapando el menú, ahí lo apagamos, tiene las cebras también, aquí de momento se vería ahí que está un poquito sobreexpuesto, voy a subir un poco más para que se vea más. Si yo hago así, pues vemos que se está sobreexponiendo ahí. Voy a bajárselo, porque estaba por ahí. Muy bien, vamos a seguir viendo. Tenemos aquí las cebras, podemos cambiar el nivel de cebras, pero yo las voy a desactivar. En el segundo menú podemos activar la rejilla, la voy a desactivar, los Safe Markers, unas guías de encuadre, ahí lo tenemos, de 16 novenos, tenemos 4 tercios, también podemos encontrar 5 cuartos, 1,85, a ver, que se me caía el micro, y también tenemos seguramente 2,35, ahí lo tenemos, ¿vale? Esto sería una marca en el centro que sería la típica crucecita que sale siempre, a mí no me gusta ponerla, y luego el mate que estaría de fondo, que si lo activamos, pues bueno, vemos que nos hace un mate oscuro para poder diferenciar lo que está encuadrado de lo que no. Por ejemplo, si yo pongo los dos en 2,35, ahí vemos ese mate. Podemos decirle el tamaño del, o mejor dicho, la opacidad del mate. Si yo lo pongo en 0, pues estaría completamente a 0, no se vería lo que hay por debajo. Podemos cambiarle el color también, por supuesto. Aquí, Under Scan, en auto, viene bien dejarlo en auto. En modo anamórfico podemos activarlo, ahí estaría a 1,25. Necesitamos obviamente lentes anamórficas, ahí a un 1,50. También tendríamos en 2 y en 2 magnificado. Ahí lo tendríamos, lo vamos a dejar en off. Todo esto con lentes anamórficos, si no, no tiene sentido. Luego aquí tenemos para congelar la imagen, que si hago así y yo pongo la mano por delante, pues bueno, estamos viéndolo en este que sí, porque no he activado la señal, o sea, la opción, pero en este no, lo vamos a quitar. Ahí está. Pixel to pixel también puede estar interesante, o el auto mirror. Seguimos en el siguiente menú, aquí tenemos el modo HDR, con el que conseguimos un poquito más de rango dinámico de detalle en las altas y bajas luces. Tenemos estos que vienen por defecto, como vemos nos cambia también un poquito los colores, el contraste y la saturación. Este sería el 709 de HLG, y si yo le doy, aquí tenemos el P3. Lo vamos a desactivar, podemos importar LUTs,
mi cámara no tiene para importar LUTs, pero esta funcionalidad pues hace que la cámara sea todavía un poquito más profesional, dándole esa opción. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Tenemos la temperatura de color, a ver. Tenemos la temperatura de color, el backlight, que es lo que hacíamos así con el dedo, y todos estos parámetros tienen que tener el mismo color, contraste y saturación que la cámara para que esté perfectamente equilibrada, incluso la nitidez y el tono. Y en la última opción le decimos esto de wheel, es la ruedecita, con esto podríamos controlar, en este caso está puesto el backlight, pero también podemos controlar el volumen o incluso en este caso no viene zoom, sí que me suena que venía en el Anticine, que los menús son parecidos, pero bueno, controlaríamos también el backlight. Idiomas, en el cual está el español, la transparencia de los menús, en este caso poco, tiempo de pantalla encendida 15 segundos, el volumen, el mute, y ya daríamos todo por hecho en este menú. Si le damos aquí al botón de menú, pues vemos que se nos ponen aquí unos ajustes predeterminados, unos accesos rápidos. En este caso, si yo le doy aquí, pues activaría rápidamente el histograma, y lo mismo con todas estas opciones que podemos configurar nosotros manualmente. Es decir, ahora mismo está puesto el backlight, si yo voy moviendo de aquí, pues lo está bajando, que es lo mismo que hacer así. Y nada más, como vemos es un monitor con características profesionales, que de hecho hace que esta cámara sea todavía un poquito más profesional, porque hay funciones que no tiene y que le está ayudando. Me encanta esto de subir el brillo así con el dedo, también de subir el volumen, porque sí tiene altavoz integrado. El precio de este monitor está rondando unos 600 dólares o 600 euros. Y lo podéis encontrar en las páginas web que os voy a dejar abajo en la descripción. La calidad de imagen, como veis, es bastante buena. Y nada más, ya sabes, si te ha gustado déjame un buen like, escríbeme ahí en los comentarios cualquier pregunta que tengas. Soy ManyJ y nos vemos en el próximo vídeo.